presencia. Nos acercamos ante ti, ante tu mesa. Ahora queremos pedir que bendigas la palabra que tienes para nosotros, Señor. Tu palabra puede venir a través de enseñanza, o viene a través de reprensión o de corrección, o de instrucción. Pero siempre será para edificar en nosotros, Señor. Una parte nueva, Señor, de estatura de la palabra. Amamos tu palabra, Señor, y estamos aquí para darte la gloria. Estamos aquí, Señor, para decirte que te amamos. Estamos aquí para decirte, Señor, que necesitamos tu palabra, y como decía el salmista, Señor, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y hemos venido a inquirir, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu. Unge este vaso, Señor. Solo soy un vaso miserable. Pues en tus manos, Señor. Pido que bendigas. Pues tu palabra y bendice el corazón que de recibirla, Señor. Bendice también los diezmos que han sido depositados en este ofrendero, Señor. Es parte de la vida que tus hijos, Señor, dejan en sus trabajos. Dejan su tiempo, su energía, Señor. Pero yo te pido que la transformes por medio del fuego de tu Espíritu. Que estos diezmos puedan ascender como una ofrenda de olor agradable a ti, como una ofrenda elevada, Señor. Ya que tus hijos han traído una ofrenda mecida, conviértela en una ofrenda elevada, Señor. Por favor, Dios, bendice los trabajos. Bendice la economía de tus hijos, también la economía de tu iglesia, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios. Muy bien, entonces, hablemos sobre los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, el propósito de nuestra lección es primero, que nosotros a la luz de la palabra nos demos cuenta de la gravedad de pecar contra el Espíritu Santo, ¿no? Y también las formas cómo se puede pecar contra Él para que tengamos el cuidado de no pecar contra Él, porque el Espíritu Santo es la ayuda que el Señor nos ha dado en este tiempo para vencer. Saben ustedes, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos está preparando para irnos con Jesucristo. Y de hecho esta iglesia no podría subsistir si no fuera por la presencia del Espíritu Santo, incluyendo la palabra, porque el Espíritu Santo aviva y revela la palabra, ¿no? Entonces vamos a tratar de comprender las consecuencias de pecar contra el Espíritu Santo. Primero van a golpear nuestra vida espiritual, porque la primera parte es en ese lado, ¿sí? Por eso debemos tener mucho cuidado cómo tratamos los asuntos del Espíritu. Bueno, entonces vamos a ver el texto fundamental. Está en 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Hace muchos años cantamos coro, no sé si ustedes se acuerdan cuando yo llegué al mensaje, cantaba precisamente, decía, no dejéis apagar el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? No dejéis apagar, que realmente es una verdad. Y déjalo que se mueva, ¿no? No dejéis apagar el Espíritu de Dios. Y luego, y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón. ¿Se acuerdan de él? Entonces, decía un pastor, debiéramos resucitar muchos de los cantos que ya la iglesia sepultó, porque realmente son verdades tremendas, ¿no? Pero es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:19, ¿cómo dice? Entonces, si nos tuvimos que aprender este texto, no dudo que no se lo van a aprender, ¿verdad que sí? Entonces repitan fuerte. No. Un poquito una vez más fuerte. No apaguéis. Perfecto. Entonces, este es un mandamiento del Señor, ¿no? Primero de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, para cerrar estas lecciones y dar un repaso en relación a esto,
quiero recordarles que estudiamos o aprendimos más bien que el Espíritu Santo no es un conocimiento, no es solo un conocimiento, tampoco es una influencia impersonal, no es una fuerza o un fantasma. ¿Han visto que en las traducciones, los traductores tienen los teléfonos, cuando mencionan al Espíritu Santo lo mencionan como un fantasma, ¿no? Pero no, obviamente no es eso. Él es una persona que tiene voz, que tiene sentimientos, lo aprendimos, que tiene autoridad, que desempeña muchos ministerios a favor del hombre, y Dios lo mandó. Entonces tenemos que entender que es parte del Dios trino. Dios es es un Dios triuno. Dios es uno, entonces Dios se revela a través de tres corrientes maravillosas de revelación, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero el Verbo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios, con un ministerio para nosotros. Amén. Bueno, la Escritura no lo revela como una imagen, no es representativo como una persona, pero es, repito nuevamente, Dios. En el idioma hebreo, cuando se refiere a Él, saben que es Ruach Kadosh, o sea, Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de espíritu, la palabra hebrea es ruach, ¿sí? Para viento o espíritu, ya lo estudiamos, ¿de acuerdo? Pero esto es un espíritu especial, un Espíritu Santo. Bueno, Dios es muy específico en la palabra cuando menciona las cosas santas, las cosas sagradas. Por eso debemos aprender nosotros a ser muy respetuosos con las cosas santas. Por ejemplo, en hebreo, nosotros leemos atrio, por ejemplo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero en hebreo solamente dice atrio, dice santo, para diferenciarlo, arriba dice santo, santo. O sea, el lugar santísimo es doblemente santo. ¿Me expliqué? O sea, en hebreo no es lugar santo, dice santo. Y para lugar santísimo refieren santo, santo. Gloria a su santo nombre. Kadosh, pues. Bien, entonces, Él es fundamental en los elementos básicos de toda vida cristiana. Y el cristiano es completo solamente cuando tiene un fundamento completo. Y un cristiano no puede edificar si no hay un fundamento completo, ¿no? Definitivamente. Y sabemos que el primer elemento es la sangre de Jesucristo. Esto dice Hebreos 9:22. Si lo encontró alguien, léalo fuerte, rápido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se hace remisión. Entonces, el primer fundamento es la sangre. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo. El segundo elemento en nuestro fundamento es el Espíritu Santo con el bautismo. Y vemos que la evidencia es hablar en otras lenguas, como ya lo establecimos en Hechos 2, 1 al 4. Cuando vino el Espíritu Santo, vino una evidencia, y la evidencia fue de hablar nuevas lenguas. ¿De acuerdo? Y el tercer elemento son las aguas de su nombre, muerte y vida. Lo obtenemos cuando somos bautizados en agua. Romanos 6, del 3 al 6. Anoten la cita para cada uno de los fundamentos. ¿Les faltó una cita? Pregunto. ¿Les faltó alguna cita? No. Okay, entonces, Romanos 6, 3 al 6 habla de qué se trata el bautismo. De hecho, si leyesen con cuidado los siervos de Dios esta cita, no tendrían ningún problema cuando bautizan en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Alguien lo puede leer fuerte, por favor? Bien, ok. Perfecto. Aquí nos revela exactamente para qué es el bautismo, ¿cierto? Ahora, no nos podemos bautizar, por ejemplo, si el bautismo es para muerte y resurrección, sabemos que Dios el Padre no tiene nada que ver con esto. El Padre es espíritu, el Padre no se encarnó, ¿de acuerdo? ¿Quién se encarnó?
fue el Verbo en Jesús, lado humano. El Espíritu Santo tampoco. Entonces, tanto el Padre como el Espíritu Santo no tienen que ver con esto de, pues, eso de que como el Espíritu Santo para muerte, resurrección. El único que tuvo que ver con muerte y resurrección fue el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, pero no es el punto. Realmente estoy mencionándoles que debemos tener nuestro fundamento espiritual, que es un regalo de Dios, es la sangre, la salvación, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo, y las aguas de su nombre, de su nombre. Ahora vamos a ver entonces los pecados del Espíritu Santo. Cuando Dios nos creó, nos dio una característica única a todo lo que Dios creó, ¿no? Tanto a los ángeles como al hombre o a la mujer. No nos hizo una máquina programada para obedecer, porque a Dios no le hubiera costado nada con habernos creado así. Pero nos dio algo que se llama la capacidad de elección. Todos tenemos el poder de la elección. Y les dije en alguna ocasión que de eso es de lo único que somos responsables, de lo que elegimos. De acuerdo a nuestras elecciones, nosotros determinamos nuestro mañana y nuestro pasado mañana y nuestro futuro, ¿sí? Pero Dios nos dio esta capacidad y originalmente todos los mecanismos, las capacidades del hombre funcionaban en armonía con Dios, pero en algún momento hizo su aparición un enemigo del Creador que hizo influenciar y hizo pecar al hombre, a todos los hombres, y esta capacidad de libre decisión y de expresión perdió su rumbo y se manifiesta en toda falta de respeto hacia Dios. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que corrompió? Poder de nuestra elección, nuestra libertad de expresión. Como esto está corrompido, entonces el hombre no respeta a Dios y no respeta nada, ¿no? ¿Ven? Entonces ofende a Dios y incluyendo también esta ofensa al Espíritu Santo. Y uno puede escuchar cosas terribles que la gente habla a veces de Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros, quizá no en ese nivel, pero sí muchas veces cuestionamos la santidad de Dios también. Y se nos olvida el tremendo respeto que le debemos tener a nuestro Señor Dios, ¿no? Pero vamos a ver algunas maneras cómo se peca en contra de Él, ¿de acuerdo? Entonces, un solo punto es maneras como pecamos contra el Espíritu Santo y vamos a poner algunos incisos. Gloria al Señor. Bueno, entonces, el punto es, el título es este, ¿no? Aquí. Entonces, maneras de cómo pecamos en contra de Él. La primera cosa, la primera forma como pecamos contra Él es cuando lo contristamos. Sé que hay maneras, ¿verdad? ¿Cómo pecamos contra? Sí. Maneras de pecar, ¿no? ¿No? Pecar contra el Espíritu Santo. Ok. Y vamos entonces, el primer inciso sería así, vamos a poner aquí. Contristar. Efesios 4:30 dice, pues si me ayudan por favor igual. ¿Alguien me ayuda a leerlo? El Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención y nos enseña aquí que no debemos contristarlo. Entonces la primera forma como pecamos es contristándolo. La palabra contristar es la palabra hebrea atzav. Y atzav. Sí. Atzav. A-T-S-A-V grande. ¿Sí? Sí. Significa lo siguiente, significa herir, significa ofender, causar dolor, afligir, significa lastimar, significa acongojar, también significa causar tristeza,
Nosotros muchas veces le causamos tristeza al espíritu, ¿sí? Y también significa oprimir. Ahora déjenme decirles, por ejemplo, aquí, acongojar, por ejemplo, lastimar o causar tristeza. Uno piensa en esto en relación a que muchas veces la tristeza o la depresión que nosotros llegamos a sentir es porque nosotros mismos hemos causado una tristeza al Espíritu Santo. Y entonces nosotros, nuestro propio espíritu también la siente, ¿no? La inclinación humana es dada a ser hallada culpable de causar tristeza al Espíritu Santo. Es el Señor. Esto. Él nos ama como ni siquiera tenemos idea. El amor que Dios nos tiene es inimaginable. Dios nos ama más allá de toda razón, ¿no? Porque si nos amara como somos, con todo lo que hacemos, pues ya nos hubiera dado una paliza, ¿no? Pero el amor de Dios es algo que ni siquiera imaginamos. La paciencia que nos tiene. Él es fiel para consolarnos, para convencernos de nuestro pecado, porque el propósito a veces de una predicación fuerte ni siquiera es que nos quiere lastimar. Realmente Él nos quiere convencer de nuestro pecado para que nos vayamos a arrepentirnos, ¿no? Y también parte del ministerio del Espíritu Santo es avivarnos, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Intercede en nuestro favor. Siempre está intercediendo en nuestro favor, ¿no? Uno se está acusando, siempre intercede a favor nuestro. Pero ¿qué hace el creyente que es aún afectado por sus debilidades? Está lleno de flaquezas, tiene tantas inclinaciones al mal. ¿Qué es lo que hace? O sea, me refiero a todas las bondades que recibimos de parte de Él. Nosotros en nuestro estado pecaminoso, ¿qué hacemos? Pecamos contra Él. ¿Sí? Pecamos contra la tercera persona de la divinidad. Y esto llega cuando el creyente comete faltas que Dios muestra en su palabra. Por ejemplo, no vamos a hablar de pecados grotescos, porque esos los conocemos, pero toda amargura. Vamos a Efesios 4:31 y ahí menciona algunas cosas que lo contristan, que hace que nosotros pequemos contra Él. ¿Lo pueden leer? 4:31. ¿Toda qué? Primero, toda amargura. Perfecto. Toda amargura, enojo, iras, voces, maledicencia. Estos pecados que menciona aquí, pues se mencionan enseguida de que se nos manda a no contristar al Espíritu. Si ustedes ven el texto anterior y se menciona después de no contristar al Espíritu, menciona inmediatamente esta listita aquí, ¿cierto? Muy bien, entonces primero, la amargura. ¿Qué es la amargura? ¿Algunos de ustedes conocen la amargura? ¿Sí? Bueno, la amargura ofende y causa dolor a quien está intercediendo por nosotros. Y vemos entonces que nuestra amargura impide que Él siga intercediendo por nosotros porque hay algo que no deja fluir, ¿no? Bueno, acuérdense, por un lado nos está consolando y nosotros tenemos esta amargura. Ahora, la amargura habla de una interna agitación aguda que taladra nuestra vida sentimental, emocional. Puede ser debido a cosas que han ocurrido en el pasado o también en nuestra vida actual, ¿no? Y aquí se involucran los recuerdos, las insatisfacciones, las frustraciones, las imágenes mentales, que son utilizados como objetos punzantes, ¿sí?, para el Espíritu Santo que vive en nuestra vida, que el enemigo utiliza para estar picando de alguna manera a este Consolador en nosotros. Entonces, tenemos que entender, hermanos míos, que nosotros, en nuestra memoria, hace rato estaba orando y en la mañana estaba orando más bien, y estaba diciendo, Señor, limpia mi memoria, porque me atormenta, ¿no? Escuchas amenazas, escuchas cosas y empiezas a recordar cosas que te han hecho, ves expresiones de personas que te amargan, te entristecen, estás lleno de gozo, pero estas cosas de veras te llenan de amargura, son un impedimento para que el Espíritu Santo, que es todo gozo, pueda fluir
como algo que no lo deja por un tapón. Amargura, gloria a Dios. Bueno, esa es una de las primeras cosas. ¿Y están de acuerdo que muchas veces cargamos con amarguras? ¿Saben ustedes, por ejemplo, Elías Tisbita? Fíjense, después de que había hecho una tremenda demostración, ¿no? ¿Se acuerdan? En el Monte Carmelo, luego lo que hizo todavía él, aparte de cerró los cielos con su oración, luego abrió los cielos con su oración, y una tremenda manifestación. Y después de que recibe una amenaza de muerte, bueno, de alguna manera, si usted ha recibido un día una amenaza de muerte, sabe que te taladra todo el tiempo. Recibió una amenaza de muerte y dice que fue y se sentó debajo de un enebro. ¿Saben qué significa? Amargura. Surgió una raíz de amargura en el profeta. Y se sentó ahí y empezó a pensar en esa amenaza. Y entonces dejó de pensar en Dios, dejó de pensar en el poder de Dios que había realizado el milagro en el Monte Carmelo y el fuego que había descendido. Dejó de pensar en el poder de Dios y solamente empezó a pensar en la amenaza. Y cuando esto lo embargó, ¿saben qué dijo? Mejor me fuera a morirme. Mejor deseo morirme. Basta ya. Entonces, ¿ven lo que llega a producir una raíz de amargura? Un pensamiento de muerte en nosotros. Bueno, la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar nuestra mente. Así que lo que yo estaba orando para decirle, Señor, arrastra este recuerdo a la mar del olvido. Limpia mi memoria, Señor, con el poder de tu sangre. ¿De acuerdo? Hay otra cosa que menciona aquí y es el enojo. ¿Sí? Toda amargura y enojo. El enojo también nos lleva a pecar contra el Espíritu Santo cuando no lidiamos con él. El enojo es una emoción natural, normal que tenemos, pero el problema es cuando nosotros permitimos que el enojo se quede ahí y no trabajamos con ese enojo. ¿Sí? Nos va a llevar, este enojo proviene del intento de querer ser, de estar por encima de los demás. Nos levantamos nosotros mismos con tal de estar más allá, más por encima de otros. Y es una lucha tremenda de querer ser mayor en capacidades, en opiniones, criterios, en posesiones materiales, en belleza, en lo que quieran, ¿no? Pero cualquier tipo y medida de enojo baja los niveles de la llenura del Espíritu Santo. Ustedes pueden probarlo. Usted puede estar lleno del Espíritu, puede estar lleno del Señor, pero cuando el enojo viene, los niveles inmediatamente bajan, porque absorbe la vida del Espíritu de Dios y hace que el Espíritu de Dios no trabaje como debiera ser. Hace rato les mencioné, porque este es el día que hizo Jehová y que nos gozaremos y alegraremos en él, y de repente no nos gozamos en él y no nos alegramos, porque hay muchas cosas que hay en nuestra memoria, en nuestro corazón, nuestra mente. ¿Amén? Bueno, pero además en Efesios 4:31 menciona otra cosa, la ira. ¿Sabe que no es lo mismo la ira que el enojo? Bueno, la ira es más allá. La ira te puede conducir a pensamientos homicidas. He tenido pensamientos homicidas, a veces hasta deseamos que se mueran los gatos que nos dan lata, ¿no? ¿Es así? Señor, quítame estos gatos de encima que siempre me vienen a ensuciar aquí. Pero con las personas. ¿Ven? Ok. Pensamientos homicidas. Y de esto nosotros podemos orar, por ejemplo, la oración del salmista maravillosa en Salmo 51, a mí me encanta y siempre estoy repitiéndola, casi la repito todo el tiempo. Pero líbrame de homicidios, oh Dios. ¿Se acuerdan? Líbrame de homicidios. Y pensamos, gracias a Dios yo nunca he matado. No, pues estamos hablando de los pensamientos homicidas. Pensamientos homicidas hacia personas, pero también los pensamientos homicidas que matan nuestra esperanza, que matan nuestro gozo, ¿no? Bueno. Entonces, esto también ofende al Espíritu de Dios. ¿Qué otra cosa menciona allí? Voces. ¿Qué son voces? Pueden ser palabras altisonantes, ¿no? Alzar la voz con rudeza, es que a veces somos iracundos, ¿no? Y muchas veces se levanta la voz con rudeza de una manera prepotente, positiva, y uno tiene que trabajar con eso. ¿Qué otra cosa menciona? Es maledicencias. Nosotros hablamos de una maldición, decimos, ¿no?
¿Qué es una maldición? Es un maldecir. ¿Verdad que sí? No es lo correcto. ¿Sí? El Señor, ¿qué son bendiciones? Bien decir, ¿no? Yo te bendigo, en nombre de Jesús, o sea, te digo algo bien dicho, una bendición, pero maldecir es maldecir, ¿no? Es una mala expresión. Pero aquí también habla, por ejemplo, obviamente de maldiciones, ¿no? Difamaciones que generan rumores inciertos, calumniar, difamar, que entran en el rango de toda esta maledicencia, ¿no? O en otro caso también se puede presentar añadirle a la palabra del Señor. Saben ustedes que si el Espíritu Santo trabaja de acuerdo con la verdad, el hombre no puede añadirle a la verdad, porque entonces allí causa un conflicto con el Espíritu de Dios que te está llevando a la verdad, toda verdad, ¿no? O en el otro caso, dicho de otra manera, añadirle a Dios algún mensaje que Dios no dio, que puede ser el producto de un sentimiento personal. Hace algún tiempo les hablé sobre los diferentes tipos de profetas y les mencioné que hay un profeta que se llama el profeta sentimental. No, ¿qué es esto? ¿Qué tiene el Espíritu Santo? Bueno, siempre busca usted la dirección del Espíritu Santo. Él será fiel para guiarle a toda verdad. Amén, hermanos. No contristemos, sino busquemos siempre la llenura. Gracias a Dios por los cultos que tenemos, ¿no? El Señor quiere que traigas tu vaso. Él te quiere llenar. Él quiere volver a poner el nivel que perdiste durante la semana o durante el mes. Ha bajado tu nivel, pero Dios está fiel, está al cuidado, porque Él quiere que tu lámpara esté exactamente, que tenga el aceite y la unción exacta, para que tú te mantengas lleno del Espíritu Santo, puedas tener victorias. Aleluya. Pero estamos hablando de no molestar al Espíritu de Dios. Lo molestamos cuando hablamos malicia. ¿Sí? Palabras negativas y pesimistas. Cuando hablamos, por ejemplo, con malicia, no solamente estamos hablando de cuando calumniamos o hablamos con doble sentido, esto. No. Cuando hablamos de frases pesimistas. A ver, denme una frase pesimista. No se puede. Ese es algo con lo que lucho muchas veces y esta semana he estado pensando. Señor, creo que el problema soy yo. Entonces asumo el síndrome de Jonás, ¿no? ¿Seré yo, Señor? Entonces pensamos, ¿no? Bueno, la iglesia no va más, puedo pensar, o el enemigo puede venir a decir, y entonces pienso rápidamente, pues el problema eres tú. O si estoy dirigiendo y poniendo todo mi empeño y de repente el Espíritu Santo no fluye, y entonces que empiezo a pensar, creo que soy yo, Señor. Mejor me voy a bajar, que se suba otra persona. Pesimistas. ¿Para qué sirvo? Pobre de mí, nadie me quiere. Todo lo que hago me sale mal. Pues es que te odio. Porque pero juro que me las va a pagar, ¿no? Nadie me puede ayudar. Son cosas que contristan al Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado con este tipo de anomalías. Ahora, yo no estoy diciendo que lo tengamos. Claro que sí, todos lo tenemos. Está en nuestra naturaleza carnal. En una medida o en otra medida, todos estamos siendo pasados por esta báscula. Yo no estoy juzgando, les estoy diciendo las cosas que van a hacer que nuestros niveles de Espíritu Santo bajen en nuestra vida. Nos pueden llevar a la muerte espiritual, ¿no? Nos pueden llevar totalmente a apartarnos de Dios, porque lo único que nos mantiene Dios es la influencia de su Espíritu. Muy bien, el siguiente punto, resistir. Este es uno. Número 2, resistir al Espíritu Santo. ¿Les ayudan? ¿Les está ayudando la lección, hermanos? Pregunto, ¿les está ayudando? Hechos 7:51 se nos enseña acerca de la resistencia del Espíritu. Un poquito, sí. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Ok, dice así, léanlo fuerte. Fíjense, aquí está diciendo, y la queja es, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Este es otro pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Resistir habla de oponerse, ¿no? De ser contrario, ¿no? De apagar una luz encendida. Entonces significa resistir. Así que podemos pecar cuando el corazón se mueve con un sentimiento de oposición, de pleito o de alegato, debido a que se escuchó una escritura de la palabra de Dios o un consejo referente a ella. ¿Y se han fijado, por ejemplo, que cuando el Espíritu Santo no se está moviendo en alguien y usted le dice, fíjense, usted recibió una instrucción del Espíritu basado en la palabra y usted le dice a otra persona, oye, estás haciendo mal, mira, según la palabra dice esto, y la persona está rebelde, ¿saben qué dice? A mí ni me digas eso, estás interpretando mal, así no es. El que está mal eres tú. ¿Han tenido esa experiencia? Esto es resistir al Espíritu Santo. O sea, la Biblia es muy clara en lo que dice. Nosotros estamos tratando de seguir las instrucciones, ¿no? Pero esto es como de desconectarse de la luz y permitir que las tinieblas se hagan presente. Entonces, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es convencernos. Nos da convencimiento, nos lleva a luz, un consejo de la palabra. Es muy importante. Entonces esto genera una ofensa contra quien está intercediendo día y noche para que el Padre tenga misericordia de nosotros. Fíjense, si le pegamos al abogado, entonces ¿quién va a abogar con nosotros? ¿Me escuchan? Cuando tenemos un caso legal, nosotros tenemos que buscar un buen abogado, buscamos un buen abogado, confiamos plenamente en él, pero imagínense si empezamos a pegarle al abogado, pues ¿quién nos va a defender? Entonces el Espíritu Santo aboga con el Padre, intercede por nosotros, así que nosotros debemos cooperar con Él. Amén. Te ruega, suplica, para que seamos beneficiados, Él hace que nosotros recibamos bendiciones inmerecidas. Déjame decirles una palabra aquí. ¿Saben ustedes que nos falta más gratitud? ¿Saben que todo lo que tenemos viene de Dios? No hay nada que provenga de ti. Todo lo que tienes viene de Dios. Talentos, trabajo, hogar, vestido, lo que tú me digas, todo viene de Dios. Por lo tanto, no podemos jactarnos de tener más, de ser mejores que otros, porque a Dios sea la gloria por lo que tenemos. Y lo tenemos por medio de la intercesión del Espíritu. Bueno, siguiente punto. Otra cosa es apagar el Espíritu. ¿Sí? Apagar al Espíritu Santo, ¿no? Bien, entonces el siguiente problema, el siguiente pecado es, en 1 Tesalonicenses, entonces, la cita que leímos 5:19, no apaguéis el Espíritu. Así que se desacredita el Espíritu Santo cuando se apaga su influencia y su presencia. ¿Se han fijado que en el culto no tenemos que apagarlo, que queremos avivarlo, ¿no? Atizar, para que el fuego se encienda más, ¿no? Pero hay cosas que muchas veces apagan o matan el Espíritu y su presencia. Apagar habla de extinguir, habla de ahogar, habla de interrumpir la función de ello. Recuerdo que la reverenda tenía unos pasillos en su iglesia y constantemente decía, ¿no? No déjenlo que siga intercediendo, llévenlo a los pasillos para que siga intercediendo, ¿verdad? Porque no iba a seguir la palabra colectiva, pero había personas que estaban tocadas por el Espíritu y tenía que seguir. Entonces decía ella, llévenlos a los pasillos para que sigan intercediendo. Aquí no tenemos pasillos, porque si nos salimos al pasillo se van a escandalizar. Ok, ¿qué hacemos? Dar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para que se pueda, a veces nos falta un poco más de tiempo. Bueno, entonces interrumpir la función de impedir. El Espíritu Santo en nuestra vida,
siempre buscará que estemos llenos de su influencia y de su naturaleza. Él constantemente te va a estar persiguiendo, va a estar tratando de contagiar su unción, va a estar tratando de influir ánimo, aliento, y sobre todo siempre te va a empujar para que ores, ¿no? Siempre te va a empujar a la búsqueda, a la oración. El Espíritu Santo desea que no solo estemos llenos para nuestro propio bien, sino que seamos una influencia también para las otras personas. Y nuestra bendición se extienda también a otras personas. Por eso Él quiere que nuestro vaso se derrame. Él nos llena hasta que se derrame para que otros también sean bendecidos. ¿Saben qué ha pasado aquí en la iglesia muchas veces? Muchas veces usted tiene su corazón dispuesto, pero otros no. Pero usted pone su vaso y el Espíritu Santo viene y llena su vaso. Usted sigue buscándolo y se empieza a derramar y contagia al que está a un lado. Sigue derramando y contagia al que está del otro lado. Aleluya. Porque el Espíritu Santo quiere tocar de una manera a todos. Seamos bendición también para otras personas. Aleluya. Entonces, las escrituras que acompañan 1 de Tesalonicenses 5:19, que dicen, no apaguéis el espíritu, mencionan elementos que provocan que su poder o que su influencia baje de nivel. ¿Cierto? Fíjense, como grupo y personalmente, la falta de oración. La falta de oración hace que baje el nivel. La falta del estudio de la palabra, la falta de gratitud, ¿no? El no buscar vivir con gozo, el que seamos o permitir que seamos totalmente embargados por la tristeza y la depresión. Es decir, yo no estoy diciendo que no sintamos depresión y tristeza, pues somos seres humanos. Lo que yo estoy diciendo es que luchemos contra eso para que no nos llene totalmente, ¿no? Otra cosa es que muchas veces somos permisivos con algunas especies del mal, que apagan el Espíritu Santo. Entonces, en relación con esto, ¿no? Debemos ser permisivos con cosas que el Señor ha marcado en nuestra vida. Y como va, quitámosla, los quitamos, ¿no? O quitémosla. Muy bien, siguiente punto es mentir. Mentir al Espíritu Santo. ¿Podemos mentir al Espíritu Santo? Por lo menos lo intentamos, ¿no? Pero en Hechos 5:3 se menciona de alguien que mintió al Espíritu Santo. Pues, ¿pueden leerlo, por favor? Hechos 5:3. Fuerte. Aquí tenemos un caso clásico, que fue lo que pasó en la iglesia primitiva, ¿no? Un incidente muy complicado que terminó con la muerte de este y de su esposa, ¿no? Entonces, aquí la palabra mintiese tiene que ver con falsear, con fingir, alterar una cosa o un argumento. Aquí la palabra mentir significa deformar la realidad. Deformar la realidad de algo. Significa retorcer o cambiar la verdad. No, retorcer o cambiar la verdad. Mentir. ¿Se han dado cuenta que aquí se levanta mucho la iniquidad? ¿Es la iniquidad? ¿Es torcer la verdad o es decir una verdad pero con tantita mentira, no? ¿Amén? Bueno, ya sea en la familia, en el trabajo, en los negocios, en la vida cristiana o en cualquier otro aspecto, todo esto nos lleva a pecar contra el Espíritu Santo. En pocas palabras, ¿cómo nosotros podemos no contestar al Espíritu Santo? Sea sincero, ¿no? No vivir en niveles ficticios ni en falsos conceptos. Es lo que es real, ¿no? La reverenda habla mucho del cuarto de la honestidad.
¿Te pequé? Pues así pequé, ¿no? Dios no me va a aventar al basurero porque pequé, pero Él quiere que yo me arrepienta, pero Dios quiere que yo venga y le diga. Y hay personas que dicen, pero Dios ya sabe, sí, pero Dios quiere que lo digas, que tú lo confieses, no porque Él no lo sepa, sino para tu propia redención. Tu confesión no es porque Dios no lo sepa, Dios ya lo sabe. Es más, Dios sabe lo que vamos a hacer mañana. Pero Dios te enfrenta y te confronta para que tú confieses y alcances redención. ¿Pero qué? ¿Por qué razón Dios quiere que confieses? Para que seas sincero, para que seas honesto, ¿no? Bueno, la siguiente cosa es en relación a ir a afrentar al Espíritu Santo, ¿sí? Afrentar. Entonces vayan buscando la cita, ¿de acuerdo? Está en Hebreos 11:29. ¿Tienen? ¿Cómo dice? Hebreos 10:29. Dije Hebreos 10:29, ¿no? ¿No hay? Ok, perdón, sí, ok. Ok. Y si nosotros vemos que hay dos pecados que son tremendos mencionados aquí, que un pecado es hollar la sangre de Jesucristo, ¿sí? Aquí menciona claramente hacer afrenta del Espíritu Santo. Este pecado, en una aplicación, se refiere a pecar contra el Espíritu Santo por medio de no estimar, de no valorar y apreciar la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Hablar de la sangre de Jesucristo es hablar de su vida, es hablar del vigor, es hablar de energía, es hablar de vitalidad. Para pensar, sentir, hablar y actuar. Bendito Dios. Que la sangre de Jesús, ¿no? Que la sangre es vida. ¿No es así? Ok. Bueno, también habla de sus deseos, de sus anhelos, me refiero a la sangre, ¿sí? Por lo tanto, debemos entender que la sangre de Jesucristo debe tener un valor muy especial para nosotros. Cuando tú clamas la sangre de Jesús, estás clamando del vigor de Jesús. Estás clamando de la energía de Jesús, de la vitalidad del Señor. Su sangre es mucho más de un simple concepto, mucho más que eso. Es la esencia misma del Señor, la vida misma de Él, ¿no? Bueno, pero les digo que también habla de los anhelos, el sentir, el pensar, el hablar de Él. Cito, ustedes saben que la sangre tiene voz. ¿Saben que la sangre tiene voz? Dicen que saben que las lágrimas tienen voz. La sangre tiene voz. La Escritura menciona cuando Dios viene a decirle a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces tenemos que entender que la sangre de Jesús también tiene una voz, un clamor. ¿Ven? Entonces, aferrarse a una vida de malos hábitos, costumbres, fuera de lo que le agrada a Dios, es deshonrar al Espíritu. Dios nos da tiempo para ir trabajando con nuestros malos hábitos. Cuando llegamos a su presencia, acuérdense que les mencioné que la salvación es instantánea. Tú recibes a Cristo en tu corazón y en ese momento el Señor te regala la salvación. Pero la transformación es un proceso. Así es que el Señor a partir de ese momento empieza a trabajar con tus malos hábitos. Malos hábitos que formó el papá, la mamá, los tíos, los hermanos, la vida, los abuelos y demás. Hay cosas que alguien hace porque el abuelo lo hacía y porque el padre del abuelo lo hacía y por qué, ¿no? Nunca les ha pasado cuando evangelizan a alguien y dicen, no puedo dejar lo que mis padres me heredaron. ¿No es así? Bueno, el Señor quiere cortar con esos malos hábitos porque Él te quiere dar no solo una salvación, amén, una vida nueva, una vida diferente, ¿no?
Hay personas que no quieren cortar con malos hábitos. Hay cristianos que no quieren cortar con vicios y cosas que pues obviamente traemos del mundo, tenemos un montón de cosas de ahí, ¿no? El Señor quiere que poco a poco nosotros vayamos cortando esas cosas y formemos nuevos hábitos, ¿no? ¿De acuerdo? Afrenta, la palabra afrenta, da la idea de insultar, de abusar, da la idea de maltratar, da la idea de deshonrar. Y hay un concepto que me hace pensar, porque también da la idea de ejercer violencia en contra de, puede ejercer violencia en contra de él. También reprochar con rencor. Entonces yo quiero decirles algo importante. El Espíritu Santo es la parte más sensible, más tierna que Dios ha puesto en el corazón de ustedes para sensibilizarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Pero en cuanto es tan sensible el Espíritu Santo, sabemos que tiene todo poder. Y su humildad consiste en que puede darnos unos buenos azotes y Él espera nuestras elecciones por Él. ¿Ven? Porque Él tiene todo poder para hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que tratar mucho al Espíritu Santo con mucho cuidado. El Señor dice, toda ofensa le será perdonada, ¿se acuerdan? Y habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita, no? La que sigue es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El siguiente inciso es E y luego sigue F, ¿no? E y luego sigue F. La anterior era E, ¿no? A, B, C, D, E, F. Sí, F. Ok. Entonces, ¿qué es? La blasfemia, ¿no? Blasfemia contra el Espíritu. ¿Se está sirviendo esto? Es muy importante lo que estamos aprendiendo. Y es más, ahorita no les estoy predicando, yo les estoy enseñando. Estamos hablando, es enseñanza, ¿de acuerdo? Bueno, Mateo 12:31, por favor búsquenlo. Mateo 12:31. Dice, 12:31. Mateo 12:31. Fijan, todo pecado le va a ser perdonado al hombre, todo, incluso si blasfeman contra el Padre, fíjense, y contra el Hijo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Debe haber algo allí muy importante. Y como es un pecado, esos mortales, ¿no? La gente dice, ese es un pecado mortal, ¿no? Este es un pecado mortal. ¿Ven? Ok. La palabra blasfemia significa mostrar desprecio, desairar. Significa humillación. Significa herir, hacer daño. Gracias Dios. Así que en esta escritura se hace mención de la acusación a Jesús. ¿Y saben por qué le estaban diciendo a Jesús? Qué tremenda gente. Que hacía milagros por obra de Satanás. Religiosos. Es que haces. Un día el Señor le dijo, ¿Cómo me dicen esto? Todo reino dividido no permanece. Si yo he hecho demonios, por ejemplo, por Belcebú, entonces está dividido su reino. Lo estaban acusando de hacer liberaciones milagrosas por el poder del príncipe de los demonios. Y saben, cuidado con lo que decimos. Eso no es de Dios, ¿no? Eso que no es de Dios. Ese hermano no está movido por el Espíritu de Dios. El creyente no sincero puede ser hallado culpable de este pecado cuando la ligera
atribuye a Satanás diversas manifestaciones o demostraciones del Espíritu Santo. Cuidado con lo que juzgamos, ¿no? Es mejor, y yo no entiendo algo, no lo he experimentado, es mejor decir, Señor, pongo mi pensamiento bajo tu sangre, yo no lo entiendo, pero yo no voy a decir nada, ¿no? Bueno, hay diferentes manifestaciones y todas son bíblicas. Se les voy a mencionar porque debemos tener cuidado. La danza, en sus diferentes aspectos de danza. Sabemos que hay varios tipos de danza, ¿no? Está remolinear, ¿no? Está saltar, ¿no? Por lo menos la Escritura menciona que el rey David hizo 4 tipos de danza, ¿no? Y diferentes que tienen algo que ver con esto. El sacudirse, ¿no? El sacudimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué se hacen así? Tú no puedes saber que, miren, yo podría hacer una demostración aquí. Tú eres una persona y no sabes todo lo que trae pegado su espíritu. Hay por ahí una imagen que está en las redes sociales. ¿No han visto un animalito que trae un montón de animalitos arriba? ¿Sí lo han visto? ¿No? Viene caminando, se ve así bien aparatoso y le acercan la cámara y trae a todos sus hijitos pegados atrás, cargándolos. Bueno, pues muchas veces nosotros venimos del mundo y traemos un montón de bichitos pegados. Ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entramos a la iglesia y ahí vienen pegados. Y de repente el Espíritu Santo los ve y te quiere hacer libre. Viene su influencia y te toca, nada más te empiezas a sacudir para que se caigan todos. Y después de darte 2 sacudidas, estás libre. Todos los bichitos, pues cuídense los que estén en sus lugares, clamen la sangre de Jesús para que no se les pegue, ¿no? Que se vayan, ¿no? ¿Me creen? Es trabaja el Señor. ¿Ven? Entonces, es esa forma de sacudir. Los gritos, hay varios tipos de gritos, ¿no? Hay algunos que no entendemos mucho, pero esos son los gritos. El llorar, las lenguas desconocidas. ¿Ven? En otro caso, pueden acercarse o podemos acercarnos a este pecado cuando imprudentemente expresamos que algunos servicios o obras desempeñadas por los cristianos no son sagradas. Hay mucho que se dice de la iglesia como estamos profanando el santuario. Por ejemplo, hay quienes no están de acuerdo en el mover del Espíritu. Yo lo sé porque yo vengo de una iglesia tradicional y yo sé perfectamente bien. Entonces dicen, hay una cita que dice, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dice, entonces, ¿por qué hacen tantos? Dije, pues lea bien. Dice el Señor que calle toda la tierra, pero no dice que calle todo el espíritu. Solamente mi carne, mi tierra, mis actitudes no son aceptadas. Mi adoración carnal no es aceptada. Lo que acepta Dios es las demostraciones de su Espíritu Santo, la forma. ¿Creen ustedes que el Espíritu de Dios no sabe lo que le agrada al Padre? Pues obviamente, ¿no? Pero a veces no tenemos ese entendimiento, ¿no? Pero Dios conoce los verdaderos motivos. Amén, hermanos. Escúchenme. ¿Cómo podemos librarnos de esto? No juzguemos a la ligera. Esperemos, si no entiende algo, no, tranquilo. Hay muchas cosas que yo no entendía y que hay cosas que no entiendo. Le digo, Señor, yo no entiendo eso, ¿sí? Incluso hay partes de la Escritura que revelaciones que me las sueltan así. Yo digo, a ver, pues ahora dime cómo, porque no es que no lo crea, pero dame bases, dame fundamentos bíblicos. Dios a su tiempo me da los fundamentos bíblicos. A Él sea toda la gloria. La última, pues hay muchos más, pero vamos a ver. Tentar al Espíritu Santo. El último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, número 7. Tentar. Tentar al Espíritu. Santo de Dios. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la pluma de Dios? A veces hasta digo, Señor, no me escribo todo. Ayúdame a escribir correctamente, Señor. Porque se acuerdan que había una pluma, cuando hacían las traducciones en la Biblia, le llamaban la pluma de Dios. Entonces esa pluma nada más la usaban cuando se iba a escribir el nombre de Dios.
Y escribían el nombre de Dios y lo dejaban a un lado. Y ya escribiendo, y cuando iba a referirse a Dios, volvían a tomar la pluma que únicamente le correspondía a Dios. Ese es el respeto de los traductores de la Biblia. Ok, bueno, entonces la última cosa. Vamos a... Y cositas rápidamente. Hechos 5:9 y 1 Corintios 10:9. ¿Sí? A ver, ¿quién tiene Hechos 5:9? ¿Cómo dice? ¿Quieres hablando a ella, verdad? Te concertaste, hiciste un trato para tentar al Espíritu. Ahora 1 Corintios 10:9. Perfecto, entonces tener cuidado con esto. En esta escritura menciona el caso de la persona que dieron una apariencia de dar todo a Dios, en el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? La primera cita, ¿sí? Contéstame. Vamos a engañar, pues vamos a decir que vamos a dar todo. ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Saben cuál fue realmente? Quiero que levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes no entienden el problema de Ananías y Zafira? ¿Por qué los mató Dios? ¿Sí lo entienden bien? ¿O hay alguien que no lo entienda bien? Les pregunto a ustedes para pasarlo por alto y vámonos. Es decir, que ellos vendieron sus posesiones y dieron la mitad nada más diciendo que lo estaban dando todo. ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Lo saben? ¿Que Dios los juzgó? Les pregunto. No, les voy a decir, todos los cristianos, acuérdense que esta era una figura de lo que va a pasar en la eternidad. Una hermandad donde todos vendían sus posesiones. Nada más imaginen, ahorita hacemos todo eso y es un verdadero desastre ahorita. Eso no funciona. Ok. Pero ellos vendían sus propiedades, los metían al tesoro de la iglesia. Y todos podían pedir del tesoro de la iglesia para sus necesidades y se les daba. Entonces, cuando ellos vendieron su heredad, pusieron la mitad, se quedaron con la mitad, dijeron que habían dado todo, ellos iban a sacar un provecho, porque ellos iban a seguir tomando de la tesorería, pero tenían su guardado. Entonces, o sea, Dios dice, bueno, espérame tantito, estás sacando un provecho además, porque no solo era el hecho de que estaban dando una parte, diciendo que estaban dando todo, pero aparte iban a tomar de las posesiones de los otros. Bueno, fueron hallados culpables de mentir al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros ser culpables de irritar al Espíritu Santo? Cuando no somos íntegros en nuestros tratos, cabales. Dios nos llama. A lo mejor cuando estábamos en el mundo nos gustaba hacer tratos donde sacábamos provecho. Yo siempre le aconsejo, y está Benjamín aquí, testigo, y tienes un pequeño negocito ahí. Yo le digo a él, y se lo puedo decir también a mi hermano Luis, siempre se lo he dicho, sé honesto con tus tratos para que te vaya bien. ¿Sí o no? Justo en lo que haces. No lleves un motivo doble. Hazlo y vas a tener bendición en lo que haces. Y no sé, algunos de ustedes también se los he dicho. Yo trato de ser así. Entonces, miren, íntegros cabales, porque muchas veces afirmamos que sí hacemos, pero no hacemos. Y otro caso que involucra este pecado es algunos niveles de apostasía. Mentar tiene que ver con apostatar. Y apostatar, ¿qué significa apostatar? Es negar o echarse hacia atrás en relación a lo que un día creíste. Negar lo que un día creíste. Negar la experiencia, ¿no? Una persona, un día yo recuerdo que tenía el Espíritu Santo, yo oré por ella. El Señor le dio el Espíritu Santo, hablaba, intercedía. Y después pasaron los años y ya andaba de santera, ¿no? Y dije, no, se llama apostasía. No, es que no es cierto, no me puedes decir que no, porque tú y yo oramos, el poder del Espíritu Santo cayó sobre ti y yo vi cómo te tocó el Espíritu Santo y yo escuché tu intercesión. No me vengas a decir que no existe. Apostasía, ¿no? Entonces, la Escritura nos dice que antes de que venga Jesucristo se va a manifestar algo que se llama apostasía. ¿Sí? No vendrá el Señor si no antes se manifieste la apostasía.
y aparezca el hombre de pecado. Es una de las señales de la venida de Jesucristo, es que habrá apostasía. Tengamos cuidado con esto. Amen la verdad de la palabra. Que no cese el fuego en ustedes.